tua carne e o teu sangue. Que cada de nós, Senhor, ao participarmos, vejamos, lembremos e proclamemos a obra maravilhosa que fizestes e poderosa na cruz do Calvário. O despojamento, o abandono que fizestes voluntário à tua glória, para te identificar com nossa miséria. Sendo rico, se fez pouco, para que na sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Senhor, esta manhã nós recebemos esse benefício eterno, essa riqueza eterna, essa cura, essa libertação, esse perdão, essa restauração, Senhor, física, emocional e principalmente espiritual, Senhor. Vem sobre teu povo e continua ministrando, Senhor, o que já estás fazendo. Completa a tua obra como tu fazes sempre, Senhor. Essa é a tua natureza.
ferido de Deus y oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi por causa nossa, por nossa culpa, pelo nosso pecado, Senhor, que Tu morreste naquele dia. Não há manifestação maior de amor, Senhor, que dar a sua vida pelos seus amigos, e ainda assim nos chama de amigos. Senhor, estamos agradecidos e somos objeto da Tua graça, objeto do poder do Teu sangue, Senhor, objeto desse sangue poderoso que nos limpa de todo pecado e nos leva às mais altas alturas dos céus e nos dá a Sua presença gratuitamente. Senhor, em nome de Jesus que Ele está, amanhã Tu venhas e perdoes as nossas falhas, perdoes os nossos pecados, nos limpes, Senhor, para a glória do Teu nome, que sejamos dignos de participar deste evento glorioso, desta ceia preciosa. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Com esse entendimento, comamos fazendo memória do que Ele fez por nós, para que nosso coração se encha de gratidão, sejamos esta manhã uma oferta agradável, pacífica, que chegue às narinas do Senhor e Ele se agrade de nós. Participemos.
cálice diciendo: este cálice é un nuevo testamento no meu sangue. Faced isto todas las veces que beberdes en memoria de mí. Porque todas las veces que comerdes este pan y beberdes este cálice, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, cualquier que comer este pan o beber un cálice del Señor indignamente será culpado del cuerpo y del sangre del Señor. Debido al perdón, debido a la restauración, Señor, y debido a la obra de Jesucristo, estamos comiendo y bebiendo dignamente. Que tu paz inunde o nosso ser e a segurança do teu perdão inunde o nosso ser, Senhor, e que através da participação do vinho, tu venhas, Senhor, com o teu próprio ser e inundes nossa vida, cada área dela, Senhor. Levanta. Gracias, Señor Jesús. Todos nós aquí te damos gracias. Bendito seja teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado. No há palavras humanas, Senhor. Nós podemos dizer 1000 vezes obrigado e não será suficiente. Quando vejamos a grandeza do teu sacrifício na eternidade, veremos que temos ficado curtos, Senhor, com nossa gratidão. Oh, muito obrigado, Senhor. A cruz na qual Cristo morreu. Buenos días, amados hermanos. Nuestro deseo y nuestra oración esta mañana es que el Señor pueda encontrarse con nosotros de tal manera que no tengamos miedo de enfrentar cualquier tipo de problema. Que podamos captar la grandeza, el poder y las intenciones divinas en relación a nuestra protección, a nuestra victoria, en relación a los planes que Él tiene para nosotros. Que aprendamos a confiar y a caminar y no quedarnos arrinconados debido al miedo de enfrentar nuestros desafíos y los gigantes
que se nos presentan delante de nosotros, y recordando que el Señor mismo ha permitido que esos gigantes estén en la tierra, porque Él quiere enseñarnos a que confiemos en Él y no en nuestras fuerzas, que son limitadas. Toma tú mi vida, oh Señor, para ser consagrada a ti. Mis momentos y mis días sean siempre para alabarte, sean solo para ti. Mi voluntad toma tú, Señor, mis deseos y motivación. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad, la obedezca a mi Señor. Toma tú mi vida, oh Señor, para ser consagrada a ti. Mis momentos y mis días sean siempre para alabarte, sean solo para ti. Mi voluntad toma tú, Señor, mis deseos y motivación. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad, la obedezca a mi Señor. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad, la obedezca a mi Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos, danos ojos para ver la gloria de tu magnificencia, Señor. Danos el sentir para entender y tocar el poder de tu gloria, Señor. Danos el corazón entendido para tener la confianza plena de que tú estás con nosotros, Señor, y que no debemos de tener miedo por nada, sino seguir adelante en nuestra caminata, para que nada nos detenga ni nadie, hasta que podamos conquistar la tierra que tú nos has dado para poseer, Señor. Gracias en el nombre de Jesús esta mañana. A ti la gloria y la honra. Amén. Terminamos diciendo nuestra primera sesión sobre este tema de los nefilins en la tierra, los gigantes en la tierra, que ya en la época de Abraham, obviamente, ya habían gigantes en la tierra, y que él supo de esos gigantes, sin duda convivió en medio de ellos. En aquella época él no batalló contra ellos, pero sí se dice claramente en Deuteronomio capítulo 2, como ya lo consideramos, que Lot sí tuvo que enfrentar gigantes y los tuvo que expulsar del territorio que el Señor le dio a Lot y a su descendencia.
Pero también comenzamos a ver sobre la victoria que Dios le dio a David y cómo él vence al gigante Goliat, que quiere decir su nombre adivino. Y la razón de la victoria de David se basa prácticamente en 5 cosas que él tenía en su corazón o en su mente. 5 cosas importantes. Es interesante además que él toma 5 piedras del río, del ribero, del arroyo. Toma 5 piedras en su alforja de pastor. Entonces comenzamos juntos a ver que primero, y fue lo que ahí nos quedamos, él tenía un celo santo por el Señor y por su pueblo. Primera de Samuel capítulo 17, en el versículo 26 leemos: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Él estaba indignado que Israel estuviera siendo humillado por un solo hombre. Pero era un gigante. No, pero está siendo humillado y está llevando oprobio. ¿Por qué?, pregunta Eli. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Otra visión que David nos presenta aquí es que aquellos todos miedosos que estaban ahí escondidos y no querían pelear, él los llama los escuadrones del Dios viviente. Imagínense qué impresionante. Y no hay duda que también el Señor, David podía ver la fuerza, el poder de las huestes de justicia de los ángeles que también contribuyen en las batallas. Pero él principalmente está viendo el oprobio que está siendo provocado, infundido sobre los escuadrones del Dios viviente. Entonces él va a reivindicar la dignidad de ese ejército. Entonces la primera cosa que él tenía era un celo por el ejército del Dios viviente y sin duda por el propio Señor. La segunda cosa que él tenía en su corazón, y era sin duda algo muy importante, es que él reconocía, David reconocía que a pesar de su juventud, porque en esa época él tenía aproximadamente 17 años. Entonces, a pesar de su juventud, a pesar de su tamaño, que no debe haber sido más de 2 metros de altura, obviamente, entonces él debe haber sido aún más pequeño menor que Saúl, y a esa edad todavía no había crecido lo suficiente, pero él también reconoce, a pesar de su debilidad, que el Señor estaba con él y que el Señor le daría la victoria. O sea, no era otra la fuente de la fuerza de su confianza, sino el Señor. En el verso 33, leemos ahí en el verso 33, dijo Saúl a David, vamos a leer hasta el verso 37. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho. ¿Ven? Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Hombre de guerra en la carne, pero este otro ya era un joven de guerra en el espíritu. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor, oigan aquí al guerrero, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, era muy responsable, y cuando venía un león, no era un hombre, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. ¡Qué valor! Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, o sea, todavía le perdonaba la vida al animal si él se iba. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque no ha querido irse y ha querido enfrentar.
porque ha provocado, otra vez aquí, al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Entonces, el segundo aspecto importante que David tenía en su vida es que él reconocía que la fuerza venía del Señor, la victoria venía del Señor, no de su tamaño, no de su debilidad, o hasta podríamos decir, no de sus destrezas o de sus propias habilidades en el límite de su capacidad. Tercer punto: David no confiaba en la justicia humana, ni confiaba en la fuerza del hombre. Él era un muchacho de mucho coraje, de mucho valor. Tener que levantarse para ir en contra de un león no es de cualquier hombre. He leído que hay tribus en África que sí, ellos enfrentan los leones, y una de las pruebas de que el joven ya alcanzó la madurez y puede ser uno de los valientes y soldados de la tribu es que él tiene que enfrentar un león solamente con su lanza. Y él tiene que ir a la selva e ir y procurar un animal de esos y enfrentarse. Imagínense qué prueba. Yo leí también esta semana, ayer, que hubo un loco chileno que se atrevió a entrar en la jaula de leones en el zoológico de Chile, y él quería suicidarse. Qué locura. Y el hombre llegó, y un león y una leona ya antiguos, de varios años de estar en el zoológico, lo atacaron y lo mataron. Tuvieron que sacrificar a los dos animales según las reglas del zoológico. Hombres no consiguen resistir la fuerza de un león, ¿verdad? O sea, hay una limitación. Imagínense, ese hombre entró ahí porque se quería suicidar y realmente murió. Qué locura. Entonces David, cuando va enfrente a un león, él no está procurando suicidarse. No, él no estaba ni siquiera con ese pensamiento en la cabeza. Él tenía la intención de matar el león. Bueno, como ya vimos, él quería darle tal equilibrio a la naturaleza que podía dejarlo ir si él no se resistía. Entonces David confiaba plenamente en la justicia de Dios y en la fuerza del Señor. Dice en el verso 38: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Aquí está la armadura humana, la armadura del rey Saúl. Y ciñó David, o no sabemos si era la propia armadura de él, y ciñó, sí, con sus ropas, dice. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Era la primera vez que se ponía una coraza, de guerra. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Sí, su práctica era otra, vamos a verlo. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado. En fin, dice que entonces él se quitó eso y enfrentó a Goliat sin ninguna protección de su cuerpo, porque él no estaba acostumbrado a hacerlo. ¿Qué significa eso? Bueno, David confiaba plenamente en el Señor. Hay un pasaje en 1 de Samuel capítulo 2 verso 9, dice así, hablando del Señor, dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impios perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Esta es una verdad muy importante. Eso quiere decir que no importa cuán fuertes seamos físicamente, cuán inteligentes o hábiles seamos, nadie será libre o nadie podrá ser guardado por su propia fuerza.
Dice la Escritura que Él guarda los pies de sus santos. El Señor guarda el caminar, el andar de los suyos. Y sin duda aquí David sabía por también palabras de los antiguos, palabras de los santos, que no podía confiar en su propia fuerza. Él estaba confiando en la fuerza del Señor. Y como dice el Salmo 147, Salmo 147 y versículo 10. Oigan, lo que vimos allá es que el Señor es el que da la victoria y de Él viene la fuerza. Pero aquí vamos a ver que tampoco el Señor se complace. Dice aquí, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Dice, a ese voy a usar yo porque ese lo necesito, me va a hacer un buen trabajo porque él es muy hábil y muy inteligente y muy poderoso. Mejor si es grande y mejor si es gigante. No. El Señor no se deleita en la agilidad, o como dice otras versiones, en la fuerza del hombre. Ni en la fuerza del caballo, ni en la fuerza del hombre. Se complace, dice el versículo 11, Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Pero eso no debemos confundirlo pensando que eso significa que entonces yo voy a mantenerme escondido y que el Señor haga la obra. No, tampoco no es así ese pensamiento. Vamos a ver cómo el Señor lo deja bien claro. Dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero sí poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. La destrucción de fortalezas viene a través de las armas de justicia, de las armas del Señor, no de la armadura. Existe en Efesios 6 una armadura que es una armadura espiritual, coraza de justicia, yelmo de salvación, escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice. O sea, y van a ver ustedes cómo eso funciona con David. Pero qué tremendo el Señor mostrándonos que hay algo que nosotros necesitamos entender antes de enfrentar toda batalla. Yo entiendo que no querramos entrar a una batalla porque tenemos miedo. El Señor dice, bueno, si tiene miedo, quédese aquí. Pero hay que vencer el miedo. No podemos continuar siendo miedosos y quedar siempre en la esquina y siempre escondidos detrás de la pared. No es posible continuar así porque todos vamos a tener batallas a nuestro nivel. Dice la Escritura que el Señor nunca nos dará una prueba mayor de la cual no podamos soportar. Eso significa que hasta las batallas que vienen sobre nuestra vida vienen al nivel. Y si nosotros pensamos que están superiores, ahí viene nuestra confianza en Dios, en aquel que todo lo puede. Como dice aquí el Salmo 84 y versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Qué precioso. En cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado el hombre que tiene en el Señor sus fuerzas. Entonces David estaba no confiando en las vestiduras de justicia, ¿sí? En las vestiduras del hombre, en la coraza del hombre, sino confiando en la coraza y en la protección de Dios, en la armadura que tienen los soldados del escuadrón del Dios viviente. ¿Eres tú un soldado del escuadrón del ejército del Dios viviente? Necesitas también, como David, tener esto en tu corazón. Vamos a ver que sí es necesario que seamos esforzados, que hasta nos arriesguemos en nuestra vida, porque dice que, hablando del reino de Dios, que los valientes lo arrebatan. O sea, hay un esfuerzo, hay un riesgo de vida que tenemos que hacer. Eso no es la clave para vencer o ser salvos, pero sin eso no vamos a ser salvos. O sea, el Señor quiere que nosotros manifestemos. Él es el que nos da la victoria, Él es el que nos da la salvación, de Él viene la fuerza, pero es necesario que nosotros tomemos los pasos y decir, ahí voy, Señor, en tu nombre. Ahora sí. ¿Te vas a arriesgar? Sí, Señor, pero en tu nombre. Está bien, ahí vamos juntos. Cuarto punto que David tenía en su corazón para vencer a Goliat. Dice la Escritura en 1 Samuel 17:40. Regresamos.
y tomó su cayado en su mano, cayado de pastor, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué vemos aquí? Bueno, aquí primero tenemos que considerar que él está todavía como recordando y viviendo la experiencia de pastor, recordando, ahí lo vamos a ver más adelante, la fuerza que viene del Señor para proteger sus ovejitas. En este momento es como que él estuviera tratando de proteger las ovejitas del Señor. Hay un león ahí llamado Goliat que quiere comerse las ovejitas del Señor, quiere hacerlas esclavas a todas por vencer a un solo hombre de Israel. Y entonces ahora él se da cuenta que como que ya ese león tiene a una oveja en su boca. Por eso nadie se atreve a acercarse. Pero ahora él recuerda aquel momento y se dirige. Pero él hace algo muy importante. Él va al arroyo. Ahí había cerca un arroyo. Y él va a buscar, dice, 5 piedras lisas. O sea, lo que eso significa y lo que eso implica es que él tomó tiempo para buscar las piedras. No, o sea, no se encuentran piedras lisas y redonditas sin duda, así por así. Él tiene que ir y buscar, y él fue a buscar las piedras que él conocía, que son las especiales para poder no desviarse y ser más poderosas en el golpe. Pero él va al arroyo. Esto nos está mostrando que antes de comenzar una batalla, antes de tener la seguridad de la victoria en la batalla, es urgente que vayamos al arroyo, a la presencia del Señor. Es necesario que nos acerquemos, como Jacob, que antes de enfrentarse a su hermano Esaú, que le temía, fue al arroyo. Él estuvo con el Señor luchando. Hasta que él venció, él se enfrentó a Esaú y venció la batalla. Nosotros no vamos a poder vencer las batallas de ningún gigante, de ningún enemigo, si nosotros primero no vamos a la presencia del Señor y ahí buscamos las 5 piedras. Sin duda no vamos a necesitar las 5 que representan la palabra de Dios. Piedras son también piedras vivas, habla de hombres, pero también habla de la palabra de Dios. Cuando en Mateo capítulo 16, verso 18, hay una respuesta de Jesús a las palabras de Pedro, cuando el Señor les pregunta: ¿quién dicen los hombres quién soy yo? ¿Y ustedes qué piensan que soy yo? Y dice Pedro: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces el Señor le responde: y sobre esa piedra, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Oigan qué interesante. Sobre esa roca. ¿Qué roca? Lo que había salido de la boca de Pedro, la palabra que había dicho: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, la iglesia está fundamentada sobre Cristo, la roca. Él es la roca, Dios mismo, Él es nuestra roca de refugio. Entonces, la palabra de Dios son rocas firmes, como dice ahí en Mateo capítulo 7, verso 24 también. Hablando de los que oyen y practican la palabra de Dios, el Señor dice: les compararé a hombres que están edificados su casa sobre la roca. Eso quiere decir sobre la palabra viva de Dios, firmes, nada los conmoverá, nada los atemorizará. Es necesario entonces que vayamos al arroyo, al río, que es su espíritu, dice Isaías 43. El espíritu de Dios es su río, el río de su presencia. Cuando estamos ahí, vamos a oír claramente lo que Él tiene a decirnos, y con una palabra de su boca, dijo aquel centurión, bastará para sanarlo. Oh, qué poder hay en la palabra, qué poder hay en las piedras del Señor. No necesitamos nosotros flechas o espadas, necesitamos la palabra del Señor en nuestro corazón. Y eso es la otra cosa importante en la vida de David. Él fue y buscó al Señor. Siempre su vida era buscar al Señor. Él pasaba días cantando, alabando. Él siempre recibía una palabra de los cielos. Con razón era fortalecido en su corazón para enfrentar cualquier situación. Oh, hermanos, que eso pueda ser también nuestra motivación. Cuando hay algún problema, busquemos su presencia y no salgamos de ahí
hasta que tengamos la piedra indicada para enfrentar lo que está delante de nosotros. 5. Él confiaba en el poder y en el nombre del Señor de los ejércitos. Él confiaba que sería el Señor que entregaría a esa gigante en sus manos, porque él dice que no son las armas que salvan al hombre, sí, porque del Señor es la guerra. Leámoslo aquí en 1 de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo, bueno, y la coraza que él traía, dice en otras partes, ahí era, pero de un guerrero, para que nadie lo pudiera herir. Mas yo vengo a ti con mis 5 piedras y con una honda y con el bordón con el cayado en mi mano. No dijo así. Él dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios, otra vez aquí, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, él resumió aquí los aspectos que para él eran tan importantes. Otra vez, lo repito, él tenía un celo santo por el Señor y por su pueblo. Él no estaba, a pesar de reconocer su estatura, su debilidad y también su tamaño, su juventud, él confiaba en el Señor, no estaba confiando en su justicia, y él buscaba la presencia del Señor, y ahora él confía en el nombre del Señor. Y dice aquí en el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Yo te voy a vencer? Sí, pero es el Señor que te está entregando en mi mano. ¡Qué confianza! La confianza es en el Señor. El que confía en el hombre, dice, es maldito aquel que confía en el hombre y pone carne por su brazo. No es Jeremías 17, no es una cuestión de entender, de enfocar, de dirigir los ojos y el corazón al lugar indicado y a la persona indicada. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Imagínense qué seguridad, y como que la estrategia ya estaba marcada. ¿Por qué razón? Porque creo que David y el Señor sabían que la piedra no sería suficiente. Entonces él tenía que actuar de inmediato, y vamos a ver esto en este momento. Y dice, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo por la guerra y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, o sea, él estaba reivindicando la dignidad del pueblo y del nombre del Señor, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Una pregunta: ¿de quién es la batalla? Respóndela. ¿De quién es la guerra? Respóndela. ¿De quién es la victoria? Respóndela. Es del Señor. Pero Él quiere que tú vayas, a pesar de tu debilidad, a pesar de lo que sientes, pongas tus pies a trabajar y a andar con lo que Él te ha dado, y sabrás que el Señor entregará a tus enemigos en tus manos, y entonces darás gloria y honra a aquel que lo merece, porque será el único que podrá recibir eso, debido a que Él, como dice aquí, quedó registrado en Éxodo capítulo 15. Moisés dice esto: Jehová, verso 3, es varón de guerra, Jehová es su nombre. Jehová es varón de guerra. Éxodo 15:3, varón de guerra. ¿Por qué? Porque de él es la batalla, es lo que aquí está entendiendo David. Porque de Jehová es la batalla, y él los entregará, y él os entregará en nuestras manos. Qué confianza más preciosa. Bueno, no vamos a ir al caso en este momento.
a tener que entrar más en detalles en estos 5 aspectos. Lo único que quisiera terminar es diciendo que cuando él se va enfrente de David, enfrente de Goliat, él anda, dice, se dirige, comienza a prepararse, ya va con su piedra escogida, ya va preparada con su honda, y comienza, y aquel lo menosprecia, Goliat, dice, como perro has venido con piedras y palos, dice, porque ahí traía su bordón, piedras y palos, y entonces viene él y ¡fum!, lanza la piedra, y la piedra le da aquí, y el hombre cae, tal cuán grande él era. Y entonces, ¿qué sucede? David corre, porque él sabe que él está sonso. Él fue nocauteado debido a ese golpe que le dio, pero no era suficiente. Él tenía que ir y hacer algo más: tomar la espada, como él había dicho, y quitarle la cabeza. Ahí lo mató. Él no había muerto todavía. Él lo mató hasta que usó la espada y le quitó la cabeza. Entonces ya no había más que hacer. Pero se dan cuenta que hay algo. El Señor te da la victoria. Él te da una palabra, y con esa palabra tú vas a vencer al enemigo, pero tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante, tienes que enfrentarlo, tienes que llegar ahí y acabar con él por completo. Bueno, también nosotros vamos a enfrentar gigantes. Vimos la razón, y les mostré algunas figuras sobre gigantes. Sin duda hay más esqueletos en la tierra, tal vez algún día los arqueólogos las encuentren, sobre gigantes que han habido en la tierra. Como ya mencionamos, es probable que yo me inclino a eso, creer que son problemas genéticos, porque después del diluvio no quedó ninguno de ellos. O sea, si era una raza, ellos pudieran haber continuado reproduciéndose si hubieran sobrevivido al diluvio, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay problemas genéticos, o como ya consideramos, el hormonio de la pituitaria continúa con alguna segregación constante, y ahí está el crecimiento que hasta en los días de Abraham y en los días de David todavía habían estos gigantes. Pero hablando de gigantes espirituales, nosotros también vamos a enfrentar gigantes. Así como el pueblo de Israel los enfrentó, nosotros también vamos a enfrentar gigantes. ¿Cuáles son los gigantes? Aquellos problemas o aquellas personas de las cuales tenemos miedo y no queremos enfrentarlos. Y estamos como un ratón escondidos en nuestro rincón o nuestra cuevita, y únicamente estamos queriendo que el Señor haga algo, que haga algo, que haga algo. Sí, el Señor quiere hacerlo, pero es necesario también que nosotros tomemos ciertas cosas. Entonces veamos ahora que también nosotros necesitamos reconocer 5 cosas antes de conquistar a los gigantes. De otra manera, caeremos delante de los gigantes. Si no tenemos estas 5 cosas, no podremos enfrentarlos y vamos a caer en sus manos. La primera, esta tiene que ver directamente con la naturaleza divina. El primer aspecto que tenemos que tener en nuestros corazones antes de enfrentar los gigantes que están en la tierra y que el Señor los ha dejado ahí para que aprendamos a guerrear, tiene que ver directamente con la naturaleza divina. En otras palabras, Dios, como un buen padre y también como un buen pastor, Él va delante de nosotros. Esta es la primera cosa que tenemos que tener en mente. Dios va delante de nosotros con su gran poder, y Él va como fuego consumidor, y Él va a destruir a nuestros enemigos y a los gigantes a favor nuestro. Él los va a entregar en nuestras manos. Y esto es lo primero que tenemos que entender. De hecho, el Señor les dijo eso al pueblo de Israel. A pesar de eso, algunos no lo creyeron, no lo aceptaron, no lo agradecieron y tuvieron ciertos y grandes problemas. Deuteronomio capítulo 9 dice la Escritura: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán, verso 1, para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Imagínense, a desposeer naciones más poderosas. O sea, Señor, ¿por qué nos vas a enfrentar con esa desigualdad? Así podemos pensar nosotros. Quiero responderles rápidamente:
no hay ninguna desigualdad. Hay desigualdad cuando nos vemos solos. No hay desigualdad cuando vemos que el gigante está con nosotros. Por eso dice Jeremías, aquel que está conmigo él es poderoso, gigante. Mayor es el que está con nosotros, dice, que el que está en el mundo. Entonces dice aquí, y tú, más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. ¿Cómo vamos a superar esos muros? Un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, gigantes, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Imagínense, la fama había llegado, ahí estaban ellos. Recuerden que los espías que murieron aquellos días murieron exactamente porque no vamos a poder, son ciudades amuralladas, ahí hay gigantes, nos van a comer, nos van a destruir. Para ellos somos como gafañotos y realmente lo somos. No estaban viendo al Señor, desagradaron al Señor. O sea, en otras palabras, no ver que el Señor va delante de nosotros, no creerlo, no confiar en eso, es desagradar al Señor. Tenemos que creer que Él va delante de nosotros, porque es su naturaleza, lo que estamos diciendo. Esto está directamente vinculado con la naturaleza divina. Él es buen padre, Él es un buen pastor. Él no va a abandonarlo si nosotros no lo abandonamos. Tenemos que seguir adelante porque Él está con nosotros. Entonces, dice aquí, verso 3, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida. Ahora, pongan atención, los destruirás enseguida. Y dice, y tú los echarás. Vas como fuego consumidor. Ay, Señor, muchas gracias. Quiere decir que cuando yo llegue a la ciudad, solo cenizas encontraré. Y lo único que voy a usar es una escoba y una pala para sacar lo que restó de la basura. No, Señor. Él va como fuego consumidor, sí. Mas es un fuego consumidor que también va a colocar en los corazones de esos gigantes el temor de ver un pueblo, tal vez pequeño, sí, físicamente, más grande, cuando ellos vean que aquel que viene ahí es Dios, no es su pueblo, y nosotros vamos a decir, pero tiene miedo de mí. Sí, porque está viendo el gigante que va delante de ti y el que está también en tu retaguardia. Eso es necesario, hermanos. Necesitamos continuar, y cuando lleguemos ahí van a estar todavía, y necesitamos usar la lanza y la espada que el Señor nos ha dado, pero primero con el pensamiento firme que el Señor va delante de nosotros como fuego consumidor que derrite como cera el corazón de los enemigos. Amén. Primera cosa entonces es confiar en la naturaleza divina. Él nunca nos abandonará. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Segunda cosa, esta tiene que ver con la participación humana. La primera tiene que ver directamente con la naturaleza divina. La segunda con la participación humana. Debemos creer la primera, obviamente, para actuar con confianza y con coraje como David actuó. Vean lo que dice aquí en el versículo 3, la parte segunda. Que los destruirá y humillará delante de ti. Esa es la parte que el Señor hace. Los humilla. O sea, debilita sus propios corazones. Y tú, ahora viene la parte humana, y tú los echarás. O sea, el Señor ya hizo su trabajo y ahora va a esperar y decir, bueno, señores, entren. Pero ahí están todavía, Señor. Sí, pero ya están vencidos. Ellos ya, lo único que están esperando es que ustedes entren. Es la parte humana. Y los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Lo mismo que hizo David con Goliat. Él confió en la palabra de Dios que él le había dado. Yo te voy a dar la victoria contra con ese hombre, con ese gigante. Ay, gracias, Señor, confío en esa palabra. Y aquí va, y una fue suficiente y ¡pum! Pero después había que echarlo, había que acabar con él. Y por eso él se dirigió y con la propia espada del gigante de Goliat destruyó al adivino.
David hasta parece muy confiado en lo que él podía hacer. Cuando nosotros leemos lo que David dice y presenta y sus reacciones y cómo se pone delante del rey y las palabras que él dice, eso es lo que demuestra mucha confianza en lo que él podía hacer. Mas lo que eso manifiesta es el pleno entendimiento, escuchen esto, en lo que Dios podía hacer. No en lo que él podía hacer, sino en lo que es Dios capaz de hacer. Además, sin duda, David estaba agradando a Dios. O sea, nosotros podemos actuar y debemos actuar en plena confianza, sin temor y sin miedo. Pero es necesario algo que Josué y Caleb también comprendieron antes de enfrentar a los gigantes. Y era exactamente lo que los otros espías no tenían. Dice aquí en Números capítulo 14 y verso 8: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es lo que necesitamos para conquistar la tierra? Agradar al Señor. ¿Y cómo vamos a agradar al Señor? Andando correctamente, andando justamente, haciendo lo que Él nos ordena que hagamos. Si hacemos su voluntad, lo estaremos agradando. Y cuando agradamos a Dios, Él nos agrada a nosotros. Va a darnos victoria en contra de nuestros enemigos. Entonces, esta segunda parte es la participación humana. O sea, esa actitud de David de mostrar que él podía. Alguien puede decir, pero ese tiene mucha confianza en sus habilidades, muy confiado. No, la confianza de David era una demostración de su entendimiento de lo que Dios podía hacer. Y otra vez, debemos tenerlo eso en nuestra mente. No significa que nosotros confiamos en nosotros mismos, no, significa que confío en aquel que me ha dado una palabra, que yo he estado en su presencia y él ya me dijo, vencerás. Ok, es lo que necesitamos para seguir adelante. Tercer punto. Esta tercera tiene que ver con la confianza en Dios y no en la religiosidad humana. O sea, no en la justicia humana, como David también. Él no confiaba en su propia justicia, esas armaduras, sino en la justicia de Dios. Y en este aspecto tenemos que considerar que la mayoría de nosotros tenemos la inclinación de pensar que las cosas están saliendo bien porque estamos portándonos bien. Y cuando las cosas están saliendo mal, es porque el Señor está fallando. Qué conveniencia hay en el corazón humano. Las cosas están muy bien porque yo estoy, pues creo que ahora sí estoy caminando bien, ya llevo unos meses en justicia, ya estoy pues más diestro en estas cuestiones espirituales. Y comienza esa confiancita en la religión. Y pensamos que a través de nuestra justicia hasta podemos alcanzar los cielos. Hay que tener cuidado con la religiosidad. Hay gente como los fariseos, dice, ay Señor, gracias porque no soy como los otros hombres. Confiando en sus ayunos, confiando en sus lecturas bíblicas, confiando en la fidelidad en la iglesia, confiando en que son constantes en el compromiso de los diezmos y de las ofrendas, en fin, confiando en todo lo que ellos están haciendo de sus ejercicios espirituales. No, eso es parte de nuestra responsabilidad. Todo eso es parte de lo que debemos hacer, pero cuidado, no podemos poner nuestra confianza en eso. 3 veces el Señor resalta esa confianza humana que en realidad se convertiría en su debilidad. Vean conmigo por favor en Deuteronomio 9 en el verso 4. No pienses en tu corazón
cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Ay, 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 ay. Es que es buena gente, esa persona es tan buena, no le hace mal a nadie, no hay duda que ese ya ganó el cielo. El Señor dijo de aquel hombre, no estás lejos del reino de Dios, pero no le digo ya posees el reino, no está lejos del reino de Dios. Una persona buena gente, Dios se puede agradar de eso, pero eso no significa que él ya es salvo por su justicia o por su benignidad humana. Cada hombre tenemos que llegar al momento, al tiempo en el cual tenemos que reconocer, si no es por la generosidad divina, si no es por la benignidad divina, si no es por el poder divino, no llegaremos a ninguna parte. No pienses en tu corazón, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Vean lo que dice aquí en el verso 4. Jehová, pues por la impiedad es lo contrario a justicia, o podemos decir aquí, o por la injusticia de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. O sea, primero tienes que entender que esos enemigos están siendo expulsados de este lugar debido a su impiedad. Tú estás entrando ahí, no por tu justicia, sino porque el Señor quiere que tú entres. Pero tienes que mantenerte confiando en el Señor y no creer en tu propia justicia. En otras palabras está diciendo, porque confiar en nuestra propia justicia puede llevarnos a la impiedad. ¿Cómo así? Imagínense que los propios fariseos llegaron a tal grado de tener tanta autojusticia que ellos mismos mataron al Mesías. ¿Eso no es impiedad? ¿Eso no es hasta, digamos así, la religión del infierno? Sí. Dice la Escritura que aquel fariseo que llegó al templo no salió justificado de la casa del Señor. Fue el publicano. ¿Cuál? ¿Y cuál era la actitud del publicano? Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Esperando en su misericordia, en su perdón, en su justicia, porque estaba reconociendo su condición deplorable. Entonces, 3 veces el Señor resalta esta confianza humana. En el versículo 5 dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. O sea que ya había otro factor a favor del pueblo, que ya era seguro que esas naciones serían sacadas de ahí porque por la impiedad ya estaban siendo echadas. Eso ya era bastante. Entonces, cuando enfrentamos un enemigo que realmente es perverso, debemos de entender que ya hay un factor a nuestro favor. La injusticia o impiedad que está haciendo ya lo está expulsando del lugar donde el Señor quiere tenernos. Termina diciendo, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. No, pero veamos aquí en el versículo 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia, esta es la tercera vez que Jehová lo menciona, que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Ay, ay, ay. Una de las peores cosas que el hombre puede enfrentar es aquella en la cual se nos dice directamente lo que somos. Tener que enfrentar la vergüenza de reconocer nuestro orgullo, de reconocer el pecado, de reconocer nuestra arrogancia, nuestra autosuficiencia, la rebeldía que hay en el corazón. Es una de las cosas que más podrían humillarnos en el corazón. Pero era necesario que el pueblo aprendiera. A veces las gentes y nosotros tenemos que ser humillados en ese aspecto para no seguir confiando en lo que nuestra religión, en nuestra propia justicia. Debido a esa justicia humana religiosa de la cual se enorgullecían los fariseos, ellos fueron dejados fuera del reino
de Dios. En Mateo capítulo 8, verso 10 al 12, dice exactamente eso. El Señor les dice: ustedes están fuera del reino de Dios, porque dicen que ven, pero son ciegos. Dicen que oyen, pero no oyen. Están hablando, la autorreligión, la autojusticia nos ciega. No podemos ver la verdadera religión, que es inmácula, dice, delante del Señor, como dice Santiago. 2 veces el Señor resalta la razón por la cual esas naciones y gigantes fueran expulsados de la tierra, y las 2 son el contrario de la justicia. Dice: por la impiedad de ellos. En el verso 4 y verso 5 de Deuteronomio 9 dice: y por la impiedad de ellos yo los saco. Por la impiedad de ellos yo los saco. Ustedes deben tener consideración de eso. Quiere decir que aquel que llega a esta tierra va a entrar aquí por mi favor y por mi gracia, porque yo me agrado, porque están andando en mis caminos. Pero si alguien aquí, nuevamente, no importa si es mi pueblo o si no es mi pueblo, anda en impiedad en esta tierra, también esa tierra los vomitará. Eso dice claramente en otras partes de este contexto de la conquista de la tierra. Entonces, confiar en la justicia humana, ¿saben qué es lo que hace? Engorda el espíritu. Nos engorda espiritualmente el espíritu del ser humano y lo torna altivo contra Dios. Alguien que piensa: ay, sí, es que yo, y es que yo sí puedo, y es que yo sí tengo capacidades, y es que mis pensamientos, esos sí son los más indicados, y mis ideas. Eso engorda, y es ahí donde el Señor quiere que tengamos cuidado. Vean lo que dice aquí en Deuteronomio capítulo 31. Y el versículo 20. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Ay, ay, ay. El Señor ya prevía. Él ya estaba previniendo. Y ella estaba anticipando, ya estaba viendo que cuando comienzan y hasta ahora estamos aquí, pero estamos aquí porque éramos los indicados, somos el pueblo y por eso estamos aquí comiendo y saciándonos, y ahí van a engordar. No se refiere a la gordura física, eso también es una evidencia de mucha abundancia, ¿verdad? Pero está hablando de la gordura interna, de la confianza en sí mismo. Y dice: ¿saben qué llevan eso? Y se volverán, dice, a dioses ajenos y les servirán. Se abandona el camino del Señor. Hablando de Jesurún, ustedes tal vez deben recordar el nombre de Jesurún. Es el tercer nombre dado a Jacob. Primero era Jacob, después Israel, y que también representa al propio pueblo, pero también al hombre, sí, que lo que el Señor hizo en su obra, en su vida interna, en el hombre interior. Jacob, Israel, Dios lucha, y Jesurún, que en el hebreo quiere decir enderezado. ¿Por su propia justicia? No, por la justicia de Dios. Dice que el registro bíblico, después de morar en la tierra de Canaán, el pueblo acreditaría en su justicia y que habría conquistado la tierra por su propio merecimiento. Entonces Dios dice que se engrosaría. Vean lo que dice en el 32 y verso 15. 32:15 de Deuteronomio. Pero engordó Jesurún y dio coces y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. El peligro está en comenzar a creer después de una victoria. Imagínense a David. ¡Ja, ja! Aquí está la cabeza de ese filisteo.
yo lo maté. Yo lo maté, miren, escuadrones, Señor, yo lo maté. Es el peligro de Jesurún, que pueda llegar a confiar que lo que está alcanzando, que los logros, que las victorias tienen algo que ver conmigo, y parece ser que totalmente conmigo. Ese es el peligro, y nosotros necesitamos mantener el equilibrio. Hay algo que tenemos que hacer, hay una participación humana como ya vimos, pero si nosotros no nos mantenemos confiando plenamente que es Dios el que nos da la victoria y que es Dios el que nos mantiene en victoria y en justicia, puede engordar Jesurún. Y cuando engorda Jesurún, dice que da coces. Eso significa patadas al que lleva a los bueyes. No son los bueyes que llevan la carreta, pueden jalarla sí, pero es el que va sobre la carreta, el que va dirigiendo a los bueyes. Dura cosa dar coces contra el aguijón. Entonces tenemos que tener cuidado, y tal vez una lección importante que necesito decirles antes de seguir adelante. Tenemos, por tanto, que luchar contra esa naturaleza religiosa primero, para no caer delante de los gigantes. Nuestra confianza es en el Señor. El pueblo de Israel rehusó enfrentarlos porque no estaba confiando en Dios y tuvo miedo. Además, ellos también vieron su propio tamaño y somos para ellos como gafañotos. Y así es mismo, y así de veras es. O sea, ellos mismos estaban psicológicamente ya afectándose y destruyéndose y convirtiéndose en cucarachas. Y el pueblo se olvidó que era Dios que iba delante de ellos para destruir a los enemigos. Entonces después deciden ir. Eso lo encontramos en Números capítulo 14, cuando ellos son destruidos en Horma, dice, que significa escogidos, consagrados para destrucción. Entonces, cuando el Señor les dijo, vayan, ellos no van, porque no creían. Cuando después ellos se dieron cuenta que el Señor se había enojado, entonces, ahora sí vamos. Pero ya el Señor no estaba con ellos. Y ellos dijeron, no vamos a ir. No, les dijo Moisés, no vayan porque van a ir para su propia destrucción. Enfrentar gigantes sin la ayuda divina. Enfrentar gigantes sin la presencia en el ribero, en el arroyo, sin las piedras, sin la palabra divina, sin el tiempo del Señor, es un fracaso. No podemos arriesgarnos. Dice que ellos fueron ya después sintiendo aquel cargo de conciencia, sintiendo aquella molestia, aquella incomodidad por haber desobedecido y porque el miedo que tenían ya que habían muerto aquellos 10 espías. Entonces, ahí, bueno, y vamos, y fueron, y dice que fueron destruidos, no pudieron enfrentar los gigantes. Yo creo que ese registro principalmente quedó en las Escrituras para que nos demos cuenta claramente y con una evidencia física de que cualquiera puede ser destruido delante de gigantes, delante de los enemigos, si no tiene a Dios de su lado, si no tiene al Señor en su corazón, si no tiene la palabra de Dios en su corazón. La cuarta cosa que debemos de tener, y esta tiene que ver con la humildad humana, en reconocer que entramos a poseer la tierra. Oigan esto, por el juramento dado por Dios a nuestros padres. Dice en el verso 5, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad, recordando de nuevo, de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y oigan qué tremendo, y para confirmar la palabra, la roca, la piedra, que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, estamos entrando aquí no por nuestra propia capacidad, es por la capacidad de Dios, no es por nuestra propia justicia, es por la justicia de Dios, ni es porque somos muy buenos, no, porque el Señor juró a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que entrarían. Eso debe humillarnos, ¿verdad? Como la propia María, la madre física de Jesús,
cuando ella se dio cuenta, o ya estaba ella consciente de lo que el Señor iba a hacer en su vida. Dice aquí en Lucas capítulo 1, cuando vamos juntos ahí, en el versículo 45, ella ya el ángel le había hablado que concebiría del Espíritu Santo. Cuando visita a Elizabeth, Elizabeth ya le confirma por una palabra profética de que ella ya está embarazada. Entonces viene ella y levanta un cántico. Y dice en el verso 45, dice, todavía aquí está el final de la palabra de Elizabeth. Y bienaventurada la que creyó, que es importante, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Eso significa que ella podría pensar lo que fue dicho de parte del ángel a ella. ¿Me estoy explicando? Vea eso. Un momentito. Si no me está entendiendo, espere un momentito. Lo que sí, es la confirmación de lo que el Señor me ha hablado. Entonces ahora se está cumpliendo en mí la palabra del Señor. Pero oigan lo que dice María, el verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. No está haciendo a un lado la bendición que ella está recibiendo, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Yo estoy siendo objeto de su misericordia. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Es ahí donde está el fuego de Dios. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Qué palabra. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres con Abraham y su descendencia para siempre. En otras palabras, en ese instante María está reconociendo que lo que está sucediendo en su vida es el cumplimiento de la palabra y de la promesa de Dios a Abraham. ¡Qué humildad! Este Magnificat de María es un cántico de humildad. Es un cántico de reconocimiento de que el Señor está cumpliendo su plan y su propósito. Y no somos nosotros los únicos. Es de generación en generación su misericordia. Nosotros formamos parte de un cuerpo. No somos los bendecidos. Yo soy el más bendecido de todos. No, somos parte de un cuerpo. Somos un miembro, y es a ese cuerpo todo que el Señor está cumpliendo sus propósitos. Por eso es que nadie de los miembros puede gabarse, puede enorgullecerse, puede decir: es que yo soy el único. No. Él es parte de la mano parte del brazo, el brazo parte del hombro, y el hombro parte del cuerpo. Y todos ellos obedecen a la cabeza. Gloria sean dadas al nombre del Señor. Entonces, si el Señor te está usando, debe darle gloria y honra al Señor. No hay duda que cuando el apóstol Pablo era un hombre muy duro, él era un hombre que tenía en su corazón la intención de destruir a los seguidores de Cristo. Dice ahí la Escritura: Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Hechos 9. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, el hombre dice que respiraba, oigan aquí, amenazas y muerte. Su respiración, su transpiración también,
eran una evidencia de lo que él sentía aquí adentro. Cuando está diciendo que respiraba, significa que la energía que lo movía a llevar presos a esos discípulos era el fuego que él sentía por el celo de Israel, de la religión de Israel, sabiendo que aquellos estaban equivocados y ellos estaban en lo correcto. Eso lo estaba llevando y era la esencia de su ser, con el intuito de matarlos. Por eso dice él mismo: yo no soy digno de ser llamado apóstol, dice, porque perseguía a la iglesia del Señor. Él se dio cuenta que después de su conversión a quien estaba persiguiendo. Pero luego dice aquí en el verso 3: mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para todo judío estudioso de las Escrituras, están conscientes que cuando la voz de Dios menciona 2 veces el nombre de la persona, hay un llamamiento divino. Por eso es que cuando Pablo en el capítulo 22 de Hechos, él nuevamente da testimonio de su conversión, delante de todos los judíos, él vuelve a repetir esta historia y les dice que el Señor le dijo: Saulo, Saulo. ¿Por qué? Porque otra vez la religión entre los judíos desde aquella época ya reconocían que el llamado para Moisés, para Samuel, para los siervos que él ha escogido, siempre menciona 2 veces su nombre. O sea, no era una conversión por una simple predicación de los fanáticos cristianos, sino era un llamamiento directo del propio Dios. Y eso era importante que los judíos lo oyeran. Pero aquí dice: Saulo, Saulo, el Señor, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sí. ¿Por qué le dice eso? Hay muchas razones, pero una que podemos mencionar en este momento, relacionada con la que ya hemos hablado, es que él había engordado. Él estaba gordo espiritualmente, su propia justicia, ¿recuerdan de Jesurún? Él estaba gordo. Su fariseísmo, su religión, eso le había dado mucha grasa, y era esa energía que lo estaba moviendo para acabar. Y le dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Hablando ahí en Deuteronomio 32 de Jesurún, y dice: y dará coces. Eso resulta cuando alguien comienza a sentirse grande, poderoso. En lugar de humillarse más, comienza hasta a rebelarse en contra del Señor. Entonces el Señor le mostró ahí que él estaba dando ya patadas en contra del aguijón. Y entonces dice la Escritura que entonces él, temblando y temiendo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí vino la rendición del apóstol Pablo. Oh hermanos, en el nombre del Señor, que esta quinta nos ayude a completar las 5 cosas que necesitamos. Tiene que ver con el reconocimiento de nuestra, al final de cuentas, de nuestra naturaleza humana. Vean esto, por favor. Estamos terminando aquí el punto número 5. Vamos a Deuteronomio, porque mencioné lo de Saulo de Tarso, porque vean lo que dice aquí en Deuteronomio. Estamos en capítulo 9. Por tanto, verso 6, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra. Cuando Pablo habla de sí mismo, él dice que él era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la justicia, irreprensible. ¿Será que él mentía? No estaba mintiendo. Lo que él estaba diciendo ahí es que él llevaba en serio lo que él creía, pero eso lo había levantado a tal grado que lo había llevado por un camino que no era lo que el Señor quería para su vida, incorrecto. Entonces dice aquí: tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Este reconocimiento es importante.
No, pues que por mi justicia, porque esos son malvados y perversos y por eso estoy entrando. No es solo por eso. Tengo yo que reconocer que puedo ser obstinado. Como dice en Jeremías 17, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. O sea, aún estando en la propia tierra, aún ya siendo cristianos, aún creyendo en Dios, aún leyendo las escrituras y orando, mi corazón me puede engañar si yo confío en lo que yo puedo hacer o en mis propias justicias. Necesito reconocer que mi corazón es obstinado. Necesito reconocer que somos duros de cerviz, dice aquí. ¿Qué significa ser duros de cerviz? Esto, físicamente es esto. Ríndase, no quiero, pero es necesario que se rinda, pero yo no quiero. Es lo que así damos a entender algo. Cuando nosotros somos obstinados, somos duros de cerviz, y esto, la cerviz, representa nuestra voluntad. No estamos dispuestos a rendirnos, sino a permanecer, y eso manifiesta obviamente altivez, orgullo, una independencia de Dios. Por lo tanto, nos urge rendirnos. El Señor tuvo que, en el camino a Damasco, rendir al apóstol Pablo, y hasta entonces se dio cuenta que todo lo cual, en lo que él confiaba, dice él, confiesa después, era estiércol, dice. Imagínense, un hombre de ese calibre, y él era honesto y legítimo y auténtico en lo que él creía, pero todo eso, dice, tal encuentro, tal impacto dio el encuentro con el Señor, con el que es el camino, la verdad y la vida, que llegó a considerar todo aquello como pérdida, como basura, como estiércol. Sí, cuánto necesitamos de veras reconocer la grandeza de Dios y reconocer la bajeza de nuestro corazón. Pero escuchen, hay algunos que llegan a llegar a reconocer la bajeza de su corazón y llegan a vivir una vida total de así de frustración. No es una cuestión así. Recuerden que en medio de nuestra inutilidad siempre Dios está esperando una participación humana. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, que estas 5 cosas que mencionamos, la primera tiene que ver con la naturaleza divina. Dios siempre estará con nosotros. La segunda tiene que ver con la participación humana. Tenemos que poner de nuestra parte para vencer las batallas. Tenemos que ir confiando en aquel que está con nosotros. La tercera tiene que ver con la confianza en la religiosidad humana. Tenemos que confiar en el Señor, no en lo que nosotros hacemos de buena gente o de buenas cosas. Las buenas obras son necesarias, pero siempre debemos considerarlas como parte de nuestra deuda y no para ganar el cielo, ni para ganar el favor de Dios. Sí se agrada de las buenas obras el Señor, pero no tienen que ver con nuestra salvación, ni con ganar el cielo. Y número 4, tiene que ver con la humildad humana, de reconocer que estamos heredando la tierra por el juramento de Dios dado a nuestros padres. No es solo por nosotros, es también por ellos. Sí, yo soy parte de un cuerpo. Y segundo, la quinta, tiene que ver finalmente con la naturaleza humana. Tenemos que vivir toda la vida reconociendo que tenemos una naturaleza obstinada y que tenemos que vivir pendientes de ella. Cuidado, porque no quiero yo me encontrar siendo obstinado y duro de cerviz. De estas 5 cosas, las tenemos en mente, podemos vencer a los enemigos. Señor, en tu nombre esta mañana queremos agradecer por tu palabra. Queremos agradecer, Señor, por lo que nos enseñas en las Sagradas Escrituras, por el camino por el cual nos colocas, Señor, para colocar nuestros pasos y seguir tus pisadas. Señor, tú nos has dicho que debemos de seguir tus pisadas y tú nos has dado un ejemplo de mansedumbre y de humildad, un ejemplo de una confianza plena en tu Padre. Siendo tú el unigénito Hijo de Dios, siendo tú Dios mismo, dice la Escritura que no usurpaste el lugar de Dios. Qué impresionante.
que estando en la condición de hombre, aún se humilló a sí mismo como siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, que nosotros podamos seguir tus pisadas, andar en tus caminos. Toma nuestra voluntad, no queremos ser tercos, necios, obstinados. Queremos rendirnos, queremos ser dóciles. Señor, queremos que tú tomes nuestra voluntad, que tomes nuestra cerviz, nuestra nuca. No queremos que ella sea quebrada por la dureza, queremos que ella sea dominada por el amor de aquel que murió por nosotros. Te lo pedimos y lo agradecemos en ese nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Toma tú mi vida, oh Señor, para ser consagrada a ti. Mis momentos y mis días sean siempre para alabarte, sean solo para ti. Mi voluntad toma tú, Señor, mis deseos y motivación. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad, la obedezca mi Señor. Toma tú mi vida, oh Señor, para ser consagrada a ti. Mis momentos y mis días sean siempre para alabarte, sean solo para ti. Señor, que ese sea nuestro clamor, y como cantamos, que tomes tú nuestra voluntad, nuestros deseos y nuestra motivación, y que hagas de nuestro corazón el lugar de tu reino, el lugar de tu estrado, el estrado de tus pies. Que tu trono esté ahí, Señor, y que nos dirijas, por favor. Que el final de nuestra caminata sea con gozo, sabiendo que tú reinas sobre nosotros, Señor. Y ayúdanos que en este día y que de ahora en adelante no tengamos miedo de los enemigos, porque por naturaleza divina tú estarás con nosotros como buen Padre y como buen pastor, adelante de nosotros y en nuestra retaguardia. Gracias, Señor. Queremos actuar creyendo en ese Dios todopoderoso que entregó a Goliat en las manos de David, y él también entregará a nuestros enemigos en nuestras manos, y toda la gloria y toda la honra será para ti, Señor. Te lo agradecemos. Mi voluntad toma tú, Señor, mis deseos y motivación. Haz de mi corazón tu trono y obedezca
este mensaje sobre los nefilim de la tierra hayan venido a darles lo que estaban necesitando para vencer las batallas, las luchas, las pruebas con el gozo de la presencia del Señor. Que el arroyo está ahí disponible. Imagínense, en lugar de la batalla, ahí donde estaba el enemigo, ahí también cerca probablemente había un arroyo donde David fue. Necesitamos esa presencia y esas palabras de su boca. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca. No dejen, no resten importancia al momento de los diezmos y ofrendas. No resten importancia a la oportunidad y que el Señor nos da de cumplir con nuestra responsabilidad y compromiso de ser fieles con lo que es de Él y con la manifestación de nuestro amor. Así es que el momento ese debe ser también un momento de reverencia y una oportunidad de demostrarle al Señor que también lo honramos con nuestros bienes. Que el Señor los bendiga y nos veremos, si Dios lo permite, en la próxima ocasión. La paz del Señor.